Los dioses y ángeles estaban sin palabras ante lo que presenciaban en el campo de batalla. Kakaroto habría logrado lo imposible, lograr burlar al propio Zeus, quien ahora Zeus se encuentra en un estado crítico tal como Kakaroto, el ki de ambos están agotados, ahora solo quedaría uno en pie y ese sería el que contará con más resistencia. Lo veo y no lo creo, a decir verdad me cuesta mucho trabajo asimilar lo que acabo de ver, solo miren la situación desde un punto de vista diferente y les parecerá surrealista. Kakaroto el hijo prodigio ha sido capaz de dejar en un estado crítico el señor padre de todo, nunca en mi vida pensé que algo así fuera posible, diría Hércules. Cuenta con las células más poderosas, las células de un dios y sobre todo las de un ángel, algo nunca antes visto en toda la historia desde el inicio de los tiempos, diría Erebos. En otras palabras, Kakaroto es un monstruo genético, su potencial ahora es incomparable, diría Azazel. ¿Cómo puede existir una criatura capaz de dejar en ese estado al señor? No sé si esto es un sueño o una ilusión, pero el inalcanzable ki del señor ahora es mínimo, ¿qué rayos está sucediendo? Eran las dudas de un impactado dios del engaño. ¿Cómo lo hiciste, Kakaroto? Esa es la pregunta que todos se hacen, pero nadie se pregunta, ¿cómo nuestro padre sigue sonriendo después de haber perdido su última forma? Esa sonrisa es la misma de siempre, tan arrogante, llena de confianza. Esto solo me hace pensar una sola cosa importante, nuestro padre sigue teniendo la ventaja, mi suposición no puede estar errónea, es más, no importa en qué situación se encuentre, sé que es invencible, de lo contrario no tendría el título como el dios padre de todo, diría Poseidón mientras tenía una expresión seria. Son Goku, Hades y ni siquiera Tyr fueron capaces de lograr esto que Kakaroto ha logrado, dejar en un estado crítico al señor, diría Jack mientras tenía una sonrisa arrogante. Aún así no hay que descartar lo que hizo Tyr, fue capaz de noquear al señor por unos segundos en 2 ocasiones, diría Hércules. ¿Qué clase de monstruo genético has creado, Siris? No solo tiene la sangre de un Saiyajin, la de un demonio puro, la de un dios antiguo, sino que también posee la sangre de un ángel puro. Esto es algo que no se ve todos los días, lo supe desde el principio. Siris, tu hijo Kakaroto es especial, se diría Lilith en sus pensamientos. No sé qué tan bajas o altas sean las probabilidades que seas el ganador, Kakaroto, pero no importa, ya seas pierdas o ganes, les has demostrado a todos que eres un guerrero inigualable, no hay otro como tú y sé que tienes la oportunidad que sacar un máximo provecho a tu sangre como ángel, puedes volverte mucho más fuerte, más de lo que ya eres, superar el poder de nosotros los dioses, y en especial superar el poder de los ángeles, es una hazaña que solo tú puedes lograr, se diría Artemisa en sus pensamientos. Mientras tanto en el campo de batalla, en el brutal enfrentamiento entre Kakaroto y el mismísimo Zeus. Esto será el último asalto de la pelea, donde se decidirá un ganador, pero te diré algo, Zeus, yo no estoy dispuesto a perder, después de todo solo uno quedará en pie, diría Goku y este soltaría una pequeña sonrisa. Eso es así. Realmente has ganado un impulso de confianza luego de haber tenido éxito en tu ataque final, pero te diré una cosa, hay un factor clave que olvidas, en esta forma tengo mucha más resistencia de lo que crees, no es tan fácil como todos creen, al final sigo siendo el dios padre de todo, ¿comprendes? Diría Zeus mientras tenía una sonrisa confiada. He comprendido que la única manera de vencerte es usando nada más que mis puños, diría Kakaroto mientras tenía una expresión seria. De eso estoy hablando, entonces Kakaroto, ¿quieres intercambiar golpes conmigo? Diría Zeus mientras tenía una sonrisa despiadada. Completamente, nada más que a puño limpio, diría Kakaroto con un tono grave en su voz. Entonces ¿a qué estamos esperando? El último asalto de la pelea, pero te diré una cosa, Kakaroto, procura sobrevivir, sé que lo harás, de lo contrario no serías digno de tener la sangre de tu abuela correr por tus venas, diría Zeus mientras tenía una expresión seria. ¿Intercambiar golpes? ¿Kakaroto acaso ha perdido la cabeza? No importa qué tan fuerte sea o qué tan debilitado esté el señor, pero Kakaroto en su estado actual no podría soportar un golpe directo del señor, lo rebasa en tamaño, diría Hércules mientras tenía una expresión seria.
Estoy de acuerdo, ese último ataque de Ki dejó con muy poca resistencia el cuerpo de Kakaroto. En estas condiciones y dada la situación sería un suicidio intercambiar golpes con el señor, sobre todo cuando lo supera en tamaño y por una diferencia abismal, diría Erebos. Suerte Kakaroto, se diría Artemisa en sus pensamientos. Mientras tanto en el campo de batalla, en el último asalto de la pelea entre el Saiyajin semiángel y el dios padre de todo. De acuerdo, espero que estés preparado para lo que se avecina, un ganador, solo uno, diría Zeus. Pero Kakaroto no diría nada y rápidamente se lanzaría al ataque con toda la velocidad que le quedaba y con un puñetazo con todas sus fuerzas. Zeus recibiría de lleno en toda la cara el puñetazo, por lo consiguiente retrocedería muchos metros y sentía que Kakaroto había perdido una gran parte de su fuerza bruta. Zeus tiene razón, su resistencia sigue siendo impecable, su cuerpo es duro como el metal más sólido, debo superar mis límites y golpear más fuerte para penetrar su piel, se diría Kakaroto, quien nuevamente se lanzaría al ataque a toda velocidad, y esta vez con patada con todas sus fuerzas directo hacia toda la mandíbula de su oponente. Zeus reaccionaría muy tarde, por lo cual sentiría toda la fuerza de dicha patada en la mandíbula al punto que lo obligaría a escupir sangre y a la misma vez lo haría retroceder muchos metros. No obstante, Kakaroto sabía que no debía parar, por lo consiguiente nuevamente se lanzaría al ataque y esta vez con una lluvia de combinaciones entre puñetazos y patadas con todas las fuerzas que le quedaban. Zeus al instante recibiría de lleno toda esa brutalidad de golpes por todo el cuerpo al punto que lo dejarían aturdido, al punto que a duras penas lograría resistir toda esa ráfaga de golpes. Sin embargo, Kakaroto al instante retrocedería por instinto, debido a que Zeus habría hecho un contraataque lanzando un puñetazo devastador. Su golpe un poco más y me alcanza, no puedo descuidarme ni siquiera por un segundo, pero en este momento me estoy quedando sin opciones, debo pensar en alguna estrategia, se diría Kakaroto, quien se encontraba en guardia. Zeus se había recuperado de todos los golpes que había recibido por todo el cuerpo, sin embargo lanzaría una pequeña sonrisa. Me pregunto cuál será su próximo movimiento, se diría Kakaroto. Pero Zeus de manera instantánea se lanzaría al ataque con un poderoso puñetazo con las últimas fuerzas que le quedaban, al punto que dicho puñetazo formaría múltiples ráfagas de viento. Kakaroto recibiría de lleno el puñetazo en toda la mandíbula al punto que escupiría sangre y su vista se volvía borrosa de repente. El dios padre de todo, a pesar que se encontraba en un estado crítico, seguía manteniendo una velocidad parecida a la de Kakaroto, por lo tanto Zeus nuevamente se habría lanzado al ataque con otro puñetazo. Kakaroto lograría recuperarse a tiempo del puñetazo, por lo tanto reaccionaría al instante esquivando el puñetazo a duras penas, mientras a gran velocidad retrocedería para tomar distancia. No está mal, diría Zeus, y nuevamente se lanzaría al ataque a máxima velocidad con una lluvia de puñetazos feroces. Kakaroto al instante y con toda su velocidad empezaría a esquivar con esfuerzo toda una ráfaga de puñetazos por parte de Zeus. No se recuperaba del todo del puñetazo que había recibido debido a que le habría sacudido el cerebro, por lo consiguiente su velocidad había sido afectada. Veo que te estás sobreesforzando, Kakaroto, claramente tu velocidad ha disminuido radicalmente, pero te daré una salida fácil tal como se la hice a mi hijo Tyr, ríndete y todo terminará, pero tu amigo no vive, diría Zeus, quien no paraba de atacar a Kakaroto con múltiples puñetazos con gran fuerza bruta y velocidad. Si crees que me voy a dar por vencido después de estar a un asalto de la pelea, de vencerte, entonces estás más equivocado de lo que crees, diría Kakaroto mientras seguía esquivando la ráfaga de puñetazos a gran velocidad. No lo estoy, sé que dirías tales palabras, por lo tanto será mucho más satisfactorio cuando te aplaste, eres muy arrogante con tus mayores, Kakaroto, mereces una lección por parte de tu abuelo, diría Zeus con una sonrisa, y no paraba de atacar con poderosos puñetazos. Kakaroto seguía haciendo un enorme esfuerzo por tratar de bloquear y esquivar toda la lluvia de puñetazos que lanzaba Zeus sin parar, pero sabía que tarde o temprano se cansaría, por lo tanto tendría que pensar rápido en un contraataque. Todo aquel lugar era sacudido ante la fuerza bruta de los puñetazos que lanzaba Zeus. La fuerza bruta de había disminuido drásticamente, pero aún así tenía fuerza suficiente como para poner a temblar todo el campo de batalla con múltiples ráfagas de viento que despedazaban todo el suelo y los escombros saldrían volando por el aire.
Lo veo en tus ojos, cada segundo que transcurre te cansas más y más, llegará un momento que ya no podrás mucho más y entonces llegará mi momento, en cambio yo, las circunstancias son diferentes, mi resistencia es mucho mayor a la tuya, entonces serás el primero en quedarse sin aliento, será muy interesante esperar cuando llegue dicho momento, diría Zeus mientras no paraba de atacar. Debo esperar un poco más, debo esperar la apertura perfecta para un contraataque, cada vez que Zeus me ataca deja una apertura abierta pero la cubre al instante, por lo tanto debo ser más veloz y paciente, se diría Kakaroto quien había entrado en máxima concentración, mientras no paraba de evadir toda una lluvia de puñetazos. Lo estás haciendo increíble Kakaroto, pero debes atacar también, de lo contrario perderás la batalla, se diría Artemisa en sus pensamientos. Dime qué tanto esperas Kakaroto, ambos están muy agotados, incluso me cuesta creer que el señor se encuentre en pésimas condiciones, por lo tanto debes atacar también, pero mis sentidos me dicen que esperas el momento adecuado, pero no tardes más de lo necesario, se diría Lilith mientras tenía una expresión seria. Mientras tanto en el fuerte enfrentamiento entre ambos titanes, Kakaroto contra Zeus, el dios del ADN contra el dios padre de todo. Eso es todo Kakaroto. No puedes hacer más que solo esquivar, diría Zeus con una sonrisa mientras seguía atacando con todo lo que tenía. Es ahora o nunca, exclamaría Kakaroto y con toda su máxima velocidad y fuerza bruta lanzaría un puñetazo directo hacia todo el mentón de Zeus. Zeus recibiría de lleno el puñetazo en todo el mentón al punto que todo el suelo se partiría, sin embargo fue intencional haber recibido el golpe, debido a que en ese momento Zeus al instante le acertaría un puñetazo en todas las costillas a Kakaroto. Kakaroto no se esperaba tal estrategia por parte de Zeus, pero se había dado cuenta muy tarde, por lo tanto sintió un terrible dolor en las costillas, debido a que habían sido fracturadas por lo consiguiente escupiría sangre mientras retrocedería muchos metros. Esto aún no termina, diría Zeus y a gran velocidad, se había lanzado al ataque con otro puñetazo. Kakaroto recibiría el brutal puñetazo en toda la mandíbula al punto que nuevamente lo haría escupir sangre y esta vez caería en todos los escombros mientras su vista se volvía cada vez más nublada. Ahora sí termino, tú lo sabías, yo igual, nunca hubo oportunidad de ganar, acepté pelear con todos mis hijos para mi propia diversión, porque la realidad es que no hay manera que puedan vencerme, soy la deidad más poderosa, el ser supremo, ahora lo comprendes. Pero no puedo negar que han sido oponentes formidables, diría Zeus. Kakaroto seguía en los escombros sin decir ni una palabra, aún se estaba recuperando de la contusión cerebral, sin embargo apenas era consciente acerca de lo que sucedía a su alrededor. ¿Qué está pasando? No puedo levantarme, todo a mi alrededor da vueltas, siento el cuerpo muy pesado, sobre todo me siento cansado y los párpados cada vez más pesados, tengo esa sensación extraña, esa sensación de cerrar mis ojos y descansar, pero si lo hago entonces la pelea terminó, pero no sé si podré continuar, no puedo levantarme, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Tanto dioses como ángeles verían la escena con asombro, Zeus tenía más resistencia de lo que habían pensado, aún tenía lo necesario para seguir peleando, sobre todo, Kakaroto nunca tuvo alguna oportunidad, ahora se encontraba por los suelos al borde de la inconsciencia. La pelea ha llegado a su final del asalto, el señor se ha coronado como el vencedor, como era de esperarse, diría Loki. Diste todo en la pelea chico, eso es lo que cuenta, lograste lo imposible, haber dañado críticamente a Zeus, se diría Erebos en sus pensamientos. Siris estaría orgullosa de ver el hombre formidable en el cual te has convertido Kakaroto, diste una pelea que nadie imaginó, incluso nos diste esa sensación que podrías haber ganado, pero lo hiciste más que bien, pero has aprendido esa lección, que no siempre podrás salvar a todos, ahora puedes descansar, se diría Lilith en sus pensamientos. Kakaroto, te has ganado el respeto de dioses y ángeles, eres un guerrero capaz de lograr cosas imposibles, les has demostrado a todos de lo que eres capaz, no necesitas pelear más para demostrar nada, estoy admirada y orgullosa de ti, se diría Artemisa mientras tenía una pequeña sonrisa. Debo aceptar y admitir que lo hiciste bien Kakaroto, no esperaba menos, se diría Poseidón. Y con eso concluye la pelea, diría Jack. Una pelea increíble, donde Kakaroto nunca bajó los brazos, eso es de admirar, diría Hércules. Mientras tanto en el campo de batalla.
No obstante, Kakaroto aún no tiraba la toalla, su cuerpo se encuentra muy dañado, pero este aún no bajaba los brazos. Todos los presentes serían testigos de cómo Kakaroto se levantaría y pondría su cabeza en alto. El Saiyajin semidios y semiángel aún deseaba pelear. ¿Qué rayos es esto, Kakaroto? Tienes costillas fracturadas y tu estado físico no es el mejor, pero aún así deseas seguir peleando. No tengo la menor duda, eres todo un guerrero con orgullo. Si eso es tu deseo, entonces que así sea. Acabaré la pelea en el próximo movimiento, diría Zeus mientras tenía una sonrisa arrogante. Aquí viene, ya he usado todas mis cartas bajo la manga, sin embargo, no todas. Hay una manera de ganar por más sorprendente que suene, eso es el Shaori, se diría Kakaroto en sus pensamientos, y este soltaría una sonrisa confiada. Veo que sigues manteniendo tu sentido del humor, incluso estando entre la espada y la pared, diría Zeus y este se preparaba para atacar. El Shaori defensivo, cuando el cuerpo entra en máxima relajación para disminuir el daño lo más mínimo posible y luego atacar con el Shaori ofensivo, un golpe letal, se diría Kakaroto. Ya no sigas más, Kakaroto, esto ha ido demasiado lejos incluso para ti, diría Lilith. No hay manera de detenerlo, su orgullo como Saiyajin y espíritu de lucha no lo dejan rendirse, diría Artemisa. Eres un tonto, Kakaroto, no tienes oportunidad y sigues insistiendo en pelear, diría Loki. Regresando al campo de batalla. De acuerdo, tú lo has pedido, por lo consiguiente, acabaré con esta absurda pelea en el siguiente golpe, diría Zeus y este empezaba a desprender un instinto asesino. Entonces Zeus, dime, ¿a qué estás esperando? Estoy justo aquí, diría Kakaroto y este soltaría una sonrisa confiada. Entonces Zeus de manera instantánea se habría lanzado hacia el ataque con un puñetazo feroz, dispuesto a noquear a Kakaroto de una vez por todas. Kakaroto recibiría de lleno el puñetazo en toda la mandíbula al punto que este saldría volando por el aire, sin embargo todos quedarían helados al ver cómo Kakaroto haría una pirueta en el aire y caería de pie como si nada hubiera pasado. Lo esquivó, diría Hércules. ¿Realmente lo esquivó? ¿De dónde saca tanta energía? Diría Lilith asombrada ante tales acontecimientos. No lo esquivó, diría Poseidón con un tono grave en su voz. Es verdad, Kakaroto no esquivó ese golpe, diría Jack mientras tenía una sonrisa. Efectivamente, no sé qué significa, pero Kakaroto recibió de lleno el golpe y aún sigue de pie, diría Erebos mientras tenía una expresión seria. Zeus se encontraba asombrado, había golpeado a Kakaroto con todas sus fuerzas, pero lo que sintió al golpearlo lo dejó atónito, habría sido como golpear un trapo de algodón. Esta pelea no termina aún, diría Kakaroto mientras tenía una pequeña sonrisa. Zeus no diría nada, este tenía una expresión seria mientras analizaba lo que estaba pasando, lo que Kakaroto habría sido capaz de hacer. Esta vez Kakaroto se encontraba con la guardia baja, debido a que tenía toda su confianza puesta en el Shaori defensivo, sin embargo este sabía que también debía atacar. Pero Zeus de manera instantánea se lanzaría al ataque nuevamente y con todo el arsenal, con fuerza bruta y velocidad. Kakaroto recibiría de lleno un puñetazo en toda la cara y de manera consecutiva recibiría un puñetazo en el abdomen al punto que dichos golpes lo obligarían a retroceder muchos metros, sin embargo este seguía teniendo esa sonrisa confiada. Ahora lo comprendo, diría Zeus y este soltaría una sonrisa arrogante. Veo que conoces la técnica, no me sorprende, eres el ser supremo, diría Kakaroto. El Shaori, tanto defensivo como ofensivo, no está mal, solo hará que esta pelea se vuelva interesante, diría Zeus mientras tenía una sonrisa. Shaori. ¿Qué es eso? Diría Hércules. Es una técnica muy poderosa y eficaz, cuando el cuerpo entra en máxima relajación, es capaz de disminuir todo el daño posible al momento de recibir un golpe y posee un ataque muy feroz y potente, diría Azazel. Con que Shaori, vaya técnica más peculiar, diría Artemisa. Es una técnica muy difícil de dominar, sin embargo, nosotros los ángeles tenemos el potencial de aprenderla mucho más rápido y dominarla, diría Azazel. No cabe duda que Kakaroto cuenta con muchas cartas bajo la manga, me pregunto cómo terminará todo esto, se diría Poseidón. Mientras tanto en el campo de batalla. Bien, entonces terminemos con esto, diría Zeus. Estoy de acuerdo, diría Kakaroto quien tenía una expresión seria. Ya ha sido suficiente, diría la diosa Afrodita quien había hecho una aparición inesperada. ¿Qué haces aquí? Sabes que tu padre se encuentra ocupado, diría Zeus.
Vamos padre, solo mira a tu alrededor, mira todo el daño que han ocasionado al planeta, peleas y peleas, admito que disfruto apreciar una buena pelea, pero esto ha llegado demasiado lejos, diría Afrodita. ¿Qué hace ella aquí? Diría Lilith mientras tenía una expresión seria. Parece que no le agrada señorita Lilith, diría Artemisa. Por supuesto que no, se cree superior a todos y cree estar por encima de todos, todo porque es la favorita del señor, es muy engreída, diría Lilith. Como guardiana del señor no puedo dar una opinión acerca de la señorita Afrodita, diría Artemisa. Lo sé, pero ella me pone de mal humor, ni siquiera comparte sangre sanguínea con el señor, es nada más una creación de la madre creadora tal como yo, diría Lilith con un tono serio en su voz. Mientras tanto en el campo de batalla, donde se están realizando todos los acontecimientos. Y bien, ambos dejarán de pelear, porque ya ha sido suficiente, diría Afrodita. ¿Quién es ella? Se refirió a Zeus como su padre, nunca antes la he visto, se diría Kakaroto. Por desgracia no puedo detener el combate, hija mía, después de todo Kakaroto pelea para salvar la vida de su amigo, diría Zeus. ¿Te refieres al Saiyajin Son Goku? Déjame decirte padre, que Son Goku ya no se encuentra en este planeta, ahora lo entiendes, ya no tiene caso seguir con esta disputa, diría Afrodita. Zeus al escuchar las fuertes declaraciones de Afrodita quedaría atónito, ahora lo comprendía, Kakaroto no peleaba para ganar el enfrentamiento, sino para ganar tiempo. Bien hecho Goku, bien hecho, has logrado huir, ve hacia tus sueños, tu esposa amada te espera, se diría Kakaroto en sus pensamientos mientras tenía una pequeña sonrisa.